de manera muy puntual que está priorizando la ayuda o la llegada, en este caso, de la ayuda internacional en cuanto se refiere a rescates. Aún guarda la esperanza de recuperar a mucha gente aún con vida que podría encontrarse bajo esos escombros tras este terremoto de 7.9 que sacudió justamente la capital Katmandú y que ha sido generando también varias réplicas en el lugar. Hay algunas zonas donde todavía no han podido llegar las autoridades, pero vamos a tener detalles de todo esto desde Nepal. Para eso vamos a hacer contacto con nuestra enviada especial, Aisa García. Aisa, un gusto saludarte. Estás haciendo seguimiento a esta situación crítica también para la población nepalí. Las autoridades han dicho que la cifra de muertos pudiera llegar a los 10.000. ¿Por qué creen que pueda llegarse a esa cifra? Te escuchamos. ¿Qué tal, Abraham? ¿Qué tal, Paola? Efectivamente, estamos en Katmandú, la capital nepalí. Apenas está amaneciendo aquí en esta capital del país asiático. Y en efecto, tal y como dicen las autoridades nepalí, en particular el primer ministro Suchil Koirala, ha dicho que la cifra de muertos podría superar los 10.000. Esto debido a que ha sido bastante difícil llegar a las zonas más remotas, que son incluso las más afectadas por este devastador terremoto. No han podido llegar aún a las zonas remotas, que son las zonas de las montañas. Mientras tanto, decenas de miles de nepalíes siguen a la espera de ayuda humanitaria para poder superar lo que es ya la peor catástrofe natural que les ha tocado vivir en 81 años. La cifra de muertos continúa elevándose. Se habla hoy en día de 5.057 muertos y 10.915 heridos, mientras la cifra de desplazados internos supera los 450.000, pero se calcula que son 8 millones de personas las que están damnificadas. Esto es según el último recuento dado a conocer por el Ministerio del Interior de Nepal. Ahora bien, las labores de rescate, Paola y Abraham, continúan obstaculizadas por el mal tiempo y por las carencias de este país asiático. Recordemos que es uno de los más pobres del mundo y bueno, estas carencias hacen difícil que pueda responder a un desastre natural de tal envergadura, dado que este terremoto es considerado el terremoto más mortífero de los últimos 81 años en este país asiático. A Katmandú, la capital nepalí, siguen llegando rescatistas de todo el mundo, pero expertos indican que se agota el tiempo para encontrar a los sobrevivientes entre los escombros y las ruinas. Han pasado ya 5 días aquí en Katmandú, ya este es el 5.º día desde el trágico terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter que devastó gran parte del territorio de Nepal. Y bueno, decenas de miles de personas siguen en campamentos a la espera de ayuda. Y en este sentido, el Programa Mundial de Alimentos, conocido por PMA, este es el programa de Naciones Unidas, ha iniciado una operación de emergencia para proporcionar alimentos, sobre todo a por lo menos 1,4 millones de personas que se consideran que son los más afectados o los que más necesitan ayuda, de un total de 8 millones de damnificados por el terremoto. Y bueno, este programa de Naciones Unidas espera trasladar esta ayuda humanitaria y voluntarios que la distribuyan en 2 helicópteros a las zonas más afectadas, como por ejemplo el distrito de Gorkha, que queda al norte de esta ciudad de Katmandú. Esto significa a unos 5 horas de distancia. Aisa, también hoy se informó de la desaparición de unas 250 personas por nuevas avalanchas. Sobre eso, ¿qué se sabe? Efectivamente, habrán alrededor de 250 personas podrían estar desaparecidas después que un alud arrasara, y esto es en una zona que se llama Godatabel. Esta es un área muy popular para hacer senderismo en Nepal. Recordemos que aquí en Nepal, en esta área, acostumbraban montañistas y personas de todo el mundo a venir a recorrer las montañas y hacer deporte de montaña y hacer senderismo en Nepal.
Nepal. Bueno, y la zona de donde arrasó el alud, queda cerca del epicentro del devastador terremoto. Hoy, en estos momentos, no se conoce, Abraham, con precisión el número de desaparecidos, pero se calcula que podría rondar los 250 personas y entre ellos podrían estar turistas extranjeros que son los que más vienen aquí a practicar estas actividades de senderismo. Se trata de una zona de difícil acceso y donde las comunicaciones son muy complicadas y además tomemos en cuenta que el mal tiempo ha dificultado las operaciones de socorro, no solo en esa zona cerca del epicentro, sino en todo el país y esto justamente es lo que explica lo que preguntaban ustedes de por qué el gobierno nepalí ha dicho que la cifra de muertos podría llegar incluso superar las 10.000 personas. Aquí se está viviendo, Abraham y Paola, el caos propio de una catástrofe como la causada por un seísmo de 7.9 grados. No hay casi electricidad ni tampoco comunicaciones, pero el sismo ha sido como la gota que derramó el vaso para la mitad de la población, sobre todo para la mitad de la población nepalí, que antes de la tragedia ya de por sí vivía por debajo de los índices de pobreza y ahora, bueno, son víctimas de esta terrible destrucción que estamos viendo. Se calcula que los daños en infraestructura significan un retroceso de 50 años para este país que, como les decía, este país asiático figura entre los más pobres del mundo. Una situación crítica, sin lugar a dudas, Aiza García, llevándole minuto a minuto lo que acontece allí en Katmandú tras ese terremoto del pasado sábado. Gracias, Aiza García. Gracias, Aiza. Hasta pronto. Vamos.